Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Bien, hermanos, la semana pasada no pudimos estar, pero ya esta semana sí vamos a continuar con los estudios, con la enseñanza de la palabra. Este, Estuve hablando con algunos de ustedes, algunos hermanos, ¿verdad? Que puedo estar cerca de ellos y me estaban comentando de que en el área de comentarios, pues ellos escribían y hacían sus comentarios, pero la verdad es que nunca puedo ver esos comentarios que ustedes escriben, ¿verdad? Y entonces si usted ha escrito algo, si ha enviado un saludo o ha comentado algo que desearía una contestación para atrás, pues amados hermanos, mis disculpas porque realmente pues no me están llegando a mí, ¿verdad? Estuve hablando con estos hermanos y pudimos confirmar de que de mi parte pues no estaba el comentario, pero sí de parte de verdad de este hermano en particular, pues sí pudimos leer lo que habían escrito. Entonces, reciban mis saludos, reciban bendiciones de lo alto, que la paz del Señor sea con ustedes. Quiero que entienda, ¿verdad, amado hermano? Que si por alguna razón pues no he visto, no he contestado algún mensaje, pues no sé cuál es la causa o la razón de que no pueda ver yo, no pueda leer esos mensajes, así que eh, mis disculpas, amados hermanos. Voy a tratar de ver cuál es la situación, voy a explorar un poquito más, ¿verdad? Eh, la suscripción que tengo de YouTube, a ver si es que tengo algo bloqueado que yo no pueda ver o algo. Voy a explorar un poco más los ajustes que tengo para ver si es que tengo un ajuste, ¿verdad? Que impide que yo pueda ver esos mensajes. Así que bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Vamos rápidamente a la enseñanza, vamos a estudiar la palabra del Señor. Va a ser una enseñanza sencilla, práctica, no voy a entrar en mucha información, pero es información que necesitamos, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque eh, tengo una enseñanza ya lista para traérsela a ustedes y es una enseñanza que sí tiene mucha información, amados hermanos. Tiene, eh, ¿cómo les digo? Necesitaría por lo menos dos días, dos espacios para enseñarles. Así que me estoy preparando, amados hermanos, los estoy preparando a ustedes. Me tomé el tiempo. Yo sé que muchos de ustedes están en lo que le llaman aquí en los Estados Unidos Spring Break y han tomado su tiempo para estar con su familia y es muy bueno, hermano. Muy bueno que tenga ese tiempo y que pueda disfrutarlo en familia, ¿verdad? Estuve mirando los que se conectaban y pues no fueron muchos los que se conectaron en las semanas anteriores, pero sí vi que luego volvieron y se conectaron. Así que por esa razón, amados hermanos, eh, voy a traer un mensaje sencillo, práctico hoy, porque ya entonces la semana que viene ya lo tengo listo, ya voy a comenzar a grabar en estas semanas y no quiero que se lo pierdan. Realmente es información vital, es información que usted, yo le aseguro a usted que usted nunca ha escuchado. Pero no, como ya ustedes saben, no son mis palabras, sino es la palabra del Señor. Estamos estudiando la palabra del Señor, estamos estudiando la Biblia, amados hermanos. Y por tal razón, ¿verdad? Pues yo me hago a un lado y ustedes van a ver que la palabra habla por sí sola, amados hermanos. Y es una información que realmente usted tiene que escucharla, usted tiene que estudiarla y tiene que tener esa información porque realmente va a bendecir su vida. Va a contestar a muchas personas preguntas, interrogantes que se han hecho y eh, va a salir de la duda de muchas cosas que no entendía, pero que va a entender, amados hermanos. Así que, sin restarle importancia, ¿verdad?
a este mensaje de hoy, aunque se va a hacer corto, pero quise conectar con ustedes, quise estar aquí, quise, ¿verdad?, que continuemos con esta enseñanza, amados hermanos, porque los tiempos están sumamente difíciles, amados hermanos. Tal vez ustedes no entienden, no saben, no comprenden cómo se están moviendo las cosas en el mundo, porque no tiene acceso a cierta información. Pero yo les garantizo, amados hermanos, que todo se está moviendo rápidamente, amados hermanos. Y espero que muchos de ustedes, y mejor dicho, que todos ustedes estén despiertos y listos, amados hermanos, para estar ante la presencia del Señor, Dios Todopoderoso. Así que vamos a orar para entrar, introducir este nuevo tema, esta enseñanza de hoy. Continuamos con el Apocalipsis 19. Quiero terminar tal vez hoy el 19 para entrar en esa nueva enseñanza. Y no es que vamos a abandonar el Apocalipsis, vamos a terminarlo, pero tengo que hacer una pausa para que usted entienda lo próximo que viene, ¿verdad? Para que usted entienda el capítulo 20, 21 y 22. Así que, amados hermanos, estoy ansioso por poder darle esa enseñanza. Y también estoy ansioso por continuar con lo que estamos haciendo hoy. Así que, gracias, Señor. Oramos al Padre. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tomes el control de nuestras vidas, de lo que hacemos aquí. Limpia nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Lávanos en tu sangre preciosa, Señor. Derrama, Señor, sobre nuestra vida, Señor, tu sabiduría, tu entendimiento. Ayúdanos, Señor, a caminar en rectitud, Señor, por el camino del bien, por el camino, Señor, de la obediencia y hacer, Señor, todas las cosas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Permite, oh Dios, que podamos estar atentos, toda distracción échala afuera, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, tener este espacio de tiempo, Señor, para estar junto a ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, mi Dios. Amén. Bien, hermanos. Vamos rápidamente a la enseñanza. Seguimos avanzando hacia la luz del conocimiento. Sumerjámonos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para mayor sabiduría, amados hermanos. Porque si tenemos sabiduría, ¿verdad?, y la ponemos en práctica, vamos a ser personas de agrado a nuestro Dios. La sabiduría es poner en práctica el conocimiento de esa palabra que nuestro Dios Todopoderoso nos ha puesto en nuestras manos. Y les quiero decir, amados hermanos, que debemos de tomar esa palabra preciosa que nuestro Dios ha puesto en nuestras manos, y escudriñarla y atesorarla y tenerla en nuestro corazón, amados hermanos, porque es vida, es aliento, es sustento, es respuestas a situaciones, amados hermanos, que a veces enfrentamos, y situaciones que son, ¿verdad?, de cuidado, de situaciones donde nos afectan en todas las maneras. Así que con esa palabra, amados hermanos, nosotros podemos tener la victoria. Alégrate por el testimonio de Jesús. Eso fue lo que vimos la semana pasada, o la última vez que estuvimos reunidos, amados hermanos. Y yo pues le hago un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que escudriñamos la última vez, para seguir conectando, ¿verdad?, con esta palabra preciosa que el Señor nos ha dejado aquí. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué?, las bodas del Cordero. Y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amados hermanos, nos gozamos y nos alegramos con el testimonio de Jesús, porque ese testimonio es que es la verdad
testifica de quién es Jesús. Es un compromiso, es un pacto que Él hizo con nosotros, con todos los que le servimos, amados hermanos. Y Él triunfó, venció, detuvo la muerte, nos entregó vida eterna, amados hermanos. Y por tal razón debemos de alegrarnos, ¿verdad? Pero eso no se queda ahí, no se queda en que Él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que estamos próximos a celebrar en estos días. Pero va más allá, Él resucitó de los muertos y se hizo, ¿verdad? Inmortal, se hizo eterno y venció la muerte, y nuestro Dios Todopoderoso Padre le ha dado a Él autoridad, poder, dominio. Le ha entregado ¿qué? Un reino, y ese reino Él lo va a compartir con nosotros, amados hermanos. ¿Con quién? Con aquellos que vivamos en obediencia, que tengamos fe en su palabra, en su testimonio, y seamos siervos fieles, obedientes a Él. Entonces, dice aquí que nos gocemos y nos alegremos. Y fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Y estuvimos hablando del testimonio de Jesús. ¿Cuál es ese testimonio? ¿Cómo es ese testimonio, verdad? Y pudimos sacar conclusión de que ese testimonio es sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas, es su palabra. Él es el verbo encarnado, y Él mismo, hecho carne, fue obediente a esa palabra, dando testimonio a nuestras vidas, amados hermanos. Y dice que ahora que Él ha vencido, que venció la bestia, que venció todo este reino de maldad que se aproxima, que se le ha entregado toda autoridad, dice que su esposa se ha preparado, amados hermanos. Cuando habla de que su esposa se ha preparado, está hablando, amados hermanos, de algo muy importante. Y eso es lo que yo les voy a estar hablando la próxima semana. ¿Quién es la esposa del Cordero? Por lo tanto, hoy no voy a hablar de eso y vamos a seguir con la enseñanza. Mi Dios, me gusta llamarle la atención, amados hermanos. No se sienta que yo le estoy faltando el respeto ni nada. Simplemente me gusta crear en usted un deseo por la palabra del Señor, para que tenga ese anhelo de conocer todo lo que nuestro Señor quiere decirnos, ¿verdad? Así que por esa forma, por esa... es mi deseo que usted tenga pasión por las cosas del Señor. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué es? Son las acciones. ¿Y qué son las acciones, amados hermanos? Es lo que hacemos, ¿no? ¿Y qué es justa o justicia, verdad? La justicia de los santos. Se le ha concedido de que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Son tus acciones, mis acciones, son la obediencia a nuestro Dios, que esa obediencia es hacer justicia, amados hermanos. Seremos justos, justificados por medio de la fe delante de Dios, pero tiene que haber una obediencia. Pues si tenemos fe en Jesucristo, amados hermanos, tenemos que obedecerlo como dice la palabra, ¿verdad? Que el que ama al Señor, el que ama a Jesús, le obedece. Así es como nuestro Señor sabe que usted y yo le amamos, ¿no? Entonces dice que Apocalipsis 19, versículo 1, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero.
Fíjese que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino resplandeciente, ¿verdad? Han llegado las bodas del Cordero y luego dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Usted y yo debemos estar listos. Debemos estar vestidos de lino fino, resplandeciente. Debemos de tener ¿qué? Acciones justas delante de Dios. Debemos tener justicia. Hacer lo que nuestro Señor dijo, amarlo a Él, amar a los demás y vivir en rectitud, apartarnos del pecado, apartarnos, ¿verdad? De las inmoralidades, apartarnos de las malas palabras, apartarnos de las vidas en desenfrenadas. Debemos de buscar la santidad, amados hermanos, para que seamos bienaventurados y para que seamos llamados, ¿no? Porque si no tenemos una vida recta delante de nuestro Dios, le hago una pregunta. ¿Seremos llamados a la boda del Cordero? Y me dijo que estas palabras son fieles y verdaderas. Hay una bienaventuranza, amados hermanos. Jesús comienza predicando y enseñando en Mateo, ¿verdad? Creo que 5, si no me equivoco. De todas las enseñanzas que él enseña, hay algo en particular, ¿verdad? A principio de los evangelios, o específicamente en el evangelio de Mateo, que él da un sermón en lo que le dicen el sermón del monte, donde habla acerca de las bienaventuranzas, amados hermanos. Y él da un sinnúmero de ejemplos, ¿verdad? No voy a entrar en ello, usted lo puede buscar. Si no me equivoco, está en Mateo 5. Pero si no está en Mateo 5, usted busque el titularcito arriba, que está en los primeros capítulos de Mateo, donde dice las bienaventuranzas, ¿verdad? O el sermón del monte. Y hay una bienaventuranza, hay una bendición, hay algo grande, amados hermanos, cuando nuestro Señor nos dice bienaventurado, ¿no? Dice Apocalipsis 22, he aquí, vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces aquí vemos otra bienaventuranza, ¿verdad? A diferencia de la que vimos anterior, aquí dice que el que guarda la palabra del libro de la profecía, ¿verdad? El que se mantiene velando, el que se mantiene obedeciendo, el que se mantiene al tanto de esta profecía, ¿verdad? Buscando y tratando siempre de agradar a su Señor, va a tener una recompensa, va a tener bienaventuranza, amados hermanos, ¿verdad? Eso lo hablamos la semana pasada, estoy dando un poquito más de lo que vimos. En Juan capítulo 1 nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, ¿verdad? Si nos alegramos del testimonio de Jesús, que es lo que estamos hablando, dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, ¿verdad? Si usted cree en Jesús, el Hijo de Dios, usted tiene a Jesús dentro de usted, ¿verdad? Eso lo hemos hablado muchas veces también. Él habita en nosotros, ¿no? Y dice la palabra que si yo le amo y obedezco, Él va a venir y hacer morada dentro de mí. Y no solo Él, dice la palabra que también el Padre hará morada en nosotros, ¿verdad? ¿Por causa de qué? De la justicia, de la fe, de la obediencia. Así que hermanos, yo les animo, ¿verdad? A que siga estudiando la palabra, que siga conociendo más. No se conforme con decir, oh, yo soy salvo porque Él me salvó por su gracia. No, no, no. Ame al Señor. Tenga una relación con Él. Hágalo como cuando tuvo ese tiempo, ¿verdad? De amorío, de cuando conoció a su pareja. Y si no tiene pareja y anda buscando, sabe que cuando andas buscando pareja es porque tienes el deseo de compartir con una persona, ¿verdad? Ciertas cosas íntimas de ti. De la misma manera te lo digo y te invito
a que compartas con tu Señor esas cosas íntimas, ¿verdad? Ese espacio que hay en el corazón que todos tenemos y que ese ha sido creado solamente, ¿verdad? Hemos escuchado decir, ¿verdad?, que a veces las personas tienen un vacío porque ese vacío, aunque tengan todo, ese vacío está creado para que sea nuestro Dios quien lo ocupe, amados hermanos. Entonces, les doy consejo. Tengan relación con su Señor. El que tiene testimonio en sí mismo es aquel que cree en el Hijo de Dios, ¿verdad? Y es porque Dios mismo, Jesucristo mismo habita en él. El que no cree a Dios le hace que mentiroso, amados hermanos. Y vamos a llegar a una porción de la palabra donde dice que ningún mentiroso va a entrar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple, amados hermanos. Cuando vengan tiempos difíciles, ese testimonio debe estar vivo en nosotros para que nosotros podamos permanecer fieles y vencer y estar a la diestra de nuestro Dios. Juan capítulo 1, versículos, creo que aquí lo puse mal, sí, no, estoy bien. Juan capítulo 1, versículo 23, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces vemos que el creer en Dios también es un mandamiento, amados hermanos. Por si no lo sabías, nuestra relación con nuestro Señor es obedecer todos los mandamientos de Él, ¿verdad? Obedecer su palabra, obedecer a Cristo Jesús porque Él es el Verbo encarnado. Y hay un mandamiento, y ese mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Entonces hay mandamientos, amados hermanos, y hay que vivirlos y hay que cumplirlos para que seamos hijos de obediencia y no seamos rebeldes, ¿verdad? Porque el que no obedece se convierte en un rebelde. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, dice, y Dios en él. Y es lo mismo que yo les acabo de explicar hace unos segundos atrás. El que tiene y guarda sus mandamientos, ese es el que permanece en Dios y Dios permanece en él. Pero si de lo contrario no tenemos sus mandamientos, no los guardamos, entonces la pregunta es, no lo quiero decir de una manera fuerte, ¿verdad? Pero si no obedecemos a nuestro Señor, si no tenemos sus mandamientos, ¿permanecerá Dios en nosotros? Hemos sido enseñados que hay una gracia salvadora, ¿verdad? Y esa gracia nos perdonó de todo pecado. Perfecto. Él nos perdona de todo pecado, pero nos llama a ser obedientes a Él. Y si no somos obedientes, entonces Él no permanecerá en nosotros y Dios no permanecerá. Fácil de entender, ¿verdad, amados hermanos? Y en esto sabemos que Él permanecerá en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Testimonio es declaración en que se afirma o asegura alguna cosa. Un testimonio se da cuando afirmamos y aseguramos algo, ¿verdad? También es una prueba, es una justificación
y comprobación de la certeza o existencia de una cosa. Es una prueba, amados hermanos. Es una justificación y comprobación. Nuestro Señor Jesucristo probó, fue justo y comprobó que hay veracidad en la palabra de nuestro Dios Padre. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Jesucristo vivió en obediencia, nuestro Padre Celestial dijo: he aquí mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque es hijo de obediencia, amados hermanos, y comprobó que el Padre es real, exaltándolo y dándole todo poder, toda autoridad, porque se sometió a obediencia y vivió en rectitud. Y Cristo mismo dio testimonio diciendo: las cosas que yo hablo, las cosas que yo hago, no las hago yo, sino las hago porque mi Padre está en mí. Entonces sabemos, amados hermanos, que la obediencia testifica delante de Dios para salvación. Ahora, les resumí un poco lo que vimos la semana pasada y vamos a entrar ahora a lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Vamos a terminar ese capítulo 19 y les voy a hablar acerca de esta imagen que usted ve ahí, ¿verdad? Apocalipsis 19, la victoria de Jesús y su recompensa. Nuestro Señor Jesucristo, el Dios Padre, le ha dado un poder, una autoridad. Sabemos en Apocalipsis todo lo que Él va a hacer. Él va a ejecutar la ira de Dios. Se le ha entregado el poder para que vaya y ejecute los juicios y que castigue a los malvados y perversos y que le dé la herencia a aquellos que reciben al Señor como Salvador, ¿verdad? Y viven en obediencia a Él. La victoria de Jesús y su recompensa, de la humillación a la exaltación, de una corona de vergüenza a una corona de gloria, ¿verdad? De una corona de espina a una corona de ¿qué? De grandeza, de poder y autoridad. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el reino de los cielos, amados hermanos. Juntamente con Cristo, nosotros, dice la palabra, somos crucificados. Andamos, ¿verdad?, en los caminos de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo: toma tu cruz y sígueme. El que no tome su cruz y no me siga no es digno de mí, dice la palabra, ¿no? Eso lo estudiamos hace unas semanas atrás. Entonces, viendo ahora los próximos versículos de Apocalipsis 19, vamos a ver que nuestro Señor recibe una autoridad de poder, de dominio, y Él la utiliza, y es tanto el poder y la autoridad que nuestro Señor tiene, amados hermanos, que prácticamente vamos a ver que cuando Él habla todo se ejecuta, ¿no? Dice en el versículo 11: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero. ¿Cuál era el nombre del que montaba ese caballo? Fiel y verdadero. Lo que Él dijo, lo que Él dice, lo va a cumplir. Él permanece recto y no hay sombra de variación en Él, ¿verdad? Nuestro Señor es justo, Él es la justicia, Él es la palabra, Él es el verbo y no retorna atrás, amados hermanos. Y con justicia, dice, con pura justicia va a juzgar y va a pelear. Y cuando hablamos de justicia, amados hermanos, pues bien, ¿verdad? Es casi obligatorio hablar de juicio, es casi obligatorio hablar de ¿qué? De leyes, de un sistema judicial que este reino de los cielos tiene, ¿verdad? Y cuál ley más importante de este reino, como lo dijo el mismo Jesús, es amar a Dios y amar a los demás.
Sus ojos eran como llamas de fuego, y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 1 también, que cuando Juan vio la visión, vio a este ¿verdad? Personaje parado delante de él, con ojos como llamas de fuego. Y había en su cabeza, ¿qué? Muchas diademas. Entonces, ¿qué significa esto de muchas diademas? Estamos hablando de que Él es el Rey de Gloria, el Rey de Justicia, ¿verdad? Él es justo, Él nos enseña a nosotros a vivir en justicia y Él nos dice y nos pide y nos recalca de que debemos hacer justicia, ¿no? Entonces dice que en su cabeza hay muchas diademas, ¿no? Y cuando queremos saber qué es lo que significan las diademas de Jesús, ¿verdad? ¿Qué significa que tiene muchas diademas? ¿Por qué? Podemos encontrar en el libro de Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9, donde dice amonestaciones de la sabiduría. Entonces vamos a hablar de sabiduría, ¿verdad? Es el conocimiento. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Esto es un consejo que nos da Salomón, ¿verdad? Oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre. Lo podemos ver en lo terrenal y también lo podemos ver en lo espiritual, las instrucciones de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Escúchalas, óyelas. Y no desprecies la dirección de tu madre. Escucha las instrucciones de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces cuando dice, porque adorno de gracia será tu cabeza, ¿verdad? ¿Y qué es un adorno? Sino una diadema, ¿no? Pues nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, el que obedeció, el que escuchó el consejo del Padre, el que siempre dio testimonio diciendo las cosas que yo hago no las hago yo, sino son porque el Padre me envió a hacerlas. Lo que yo hablo no lo hablo yo porque son las palabras de mi Padre que me envió a hablarlas, ¿verdad? Muchas veces vemos a nuestro Señor Jesucristo en los evangelios mencionar esto, ¿no? De que Él honra a su Padre, amados hermanos. Es obediencia y por tal razón dice en su cabeza muchas diademas hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son el adorno de la obediencia, de escuchar el consejo y de obedecerlo, ¿no? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora esto es un poco controversial para ustedes, y para mí, vamos a ponerlo así, y para todos los que vivimos adorando el nombre de Jesucristo, los que vivimos adorando al Señor Jesucristo, amados hermanos, dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces, la controversia que hay aquí es que tú conoces a Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. Pero dice que él tenía un nombre que solamente él conocía. ¿Por qué? Dice aquí que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, amados hermanos, usted me puede decir, yo puedo decirle, ok, yo conozco el nombre de Él porque Él es el Verbo de Dios, el Verbo encarnado, ¿verdad? Él es la palabra de Dios misma. Pero la pregunta es, ¿realmente tú conoces el significado de la palabra del Señor o del nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente tú entiendes que Él es el Verbo encarnado, que Él es la palabra que Dios habló y se hizo carne y se convirtió igual que un ser humano, ¿verdad? Y habitó entre nosotros?
Pero esa figura, ese hombre que habitó entre nosotros, es la palabra viviente de Dios. Podemos entender las profundidades de su nombre, amados hermanos. Sea sincero con usted mismo. Porque si no puede entender las profundidades de su palabra, entonces amerita que continúes, ¿verdad? Escudriñando más las escrituras para que pueda tener más conocimiento. Porque dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Entonces, usted sabe que Él es Jesucristo. Y como podemos ver ahí, usted sabe que es el verbo de Dios. Pero ese nombre, amados hermanos, tiene un significado. Tiene una profundidad. Y dice la palabra que ninguno conocía. Él ciertamente es el verbo de Dios, la palabra encarnada que se convirtió en hombre, ¿no? Y esa palabra de Dios siempre estaba ahí, amados hermanos. En la palabra del Dios Padre está el poder, ¿verdad? Sabemos que el mundo, el Génesis capítulo 1, toda la creación fue creada por la palabra, ¿verdad? Por el verbo de Dios. El Hijo de Dios estuvo allí en el día de la creación porque Él es el verbo encarnado. Profundo, ¿verdad? Difícil de entender, pero a la misma vez es entendible. Amerita, amados hermanos, que usted y yo profundicemos más en este conocimiento, porque cada vez que conocemos características y detalles del nombre de nuestro Señor, nos vamos a dar cuenta que un gran poder hay en Él. Y sigue diciendo, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces los ejércitos celestiales acompañaban a nuestro Señor Jesucristo en caballos blancos y se acercaban hacia la tierra para ejecutar, ¿verdad?, la justicia, el poder y la autoridad de nuestro Señor. Y de su boca sale una espada aguda, ¿para qué? Para herir con ella las naciones, amados hermanos. Nuestro Señor viene a hacer justicia. Ya lo leímos. Viene a pelear con justicia, viene a darle el merecido a aquellos que han hecho daño, aquellos que han maltratado a la humanidad, aquellos que se han aprovechado del débil, aquellos que han humillado, pisoteado, escarnecido al hombre humilde. Nuestro Señor Jesucristo viene con toda autoridad, con un gran ejército, a destruir a estas naciones, amados hermanos. Y Él dice que las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene del cielo, viene en un caballo, viene con un gran ejército y viene identificado, porque tal vez estas naciones no lo conocen, pero viene identificado que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el que viene a establecer el reino de Dios, el reino de justicia, el reino de paz, el reino de misericordia, el reino de amor, el reino de bondad, el reino de los obedientes, amados hermanos. Y Él regirá con vara de hierro. Ahora, no lo puse aquí, pero me viene a la mente, amados hermanos, que la palabra dice y nos enseña que juntamente con nuestro Señor Jesucristo, usted y yo, los que vivimos en obediencia a Él, somos coherederos de este reino, de este poder, de esta autoridad. Y cuando miramos el capítulo
2 de Apocalipsis, perdón, le dejé 1:8, pero es capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis 2, capítulo 26 nos muestra que esa herencia o esa coherencia que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de ese mismo poder y de esa misma autoridad, amados hermanos. Pero esto, lamentablemente, no es para todos. ¿Por qué? Porque debemos buscar la perfección, amados hermanos. Debemos buscar vivir rectamente en obediencia. Cuando empezamos leyendo esta enseñanza, vimos que las bodas del Cordero se iban a efectuar y también vimos que habían unos invitados. La pregunta es, amados hermanos, ¿usted va a ser el novio, la esposa del Cordero o va a ser simplemente un invitado? Ojo, mira lo que dice. Al que venciere, ¿verdad? No está diciendo tranquilo, la gracia del Señor te salvará, tranquilo, por gracia somos salvos, todo, ya está todo pago, no hay que hacer más nada, no. La palabra te dice al que venciere. ¿Y qué más? Y guardare mis obras hasta el fin. ¿Hasta qué fin? Hasta el fin de tu vida, hasta el fin de mi vida, amados hermanos. Que nos mantengamos siempre fieles a nuestro Señor, guardando las obras de obediencia a nuestro Señor, ¿verdad? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré que autoridad sobre las naciones. Vemos en el capítulo anterior que nuestro Señor Jesucristo viene a regir con vara de hierro las naciones. Y aquí dice que si nosotros mantenemos fieles, firmes hasta el fin y vencemos en obediencia, Él nos dará la misma autoridad. ¿Para qué? Para regir sobre las naciones. ¿Y cómo las vamos a regir? Las vamos a regir con vara de hierro de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, entendemos lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos. Nuestro Señor comparte su poder y autoridad con aquellos que venzan y que guarden las palabras, que guarden las obras de obediencia, como está escrito ahí. Y le daré la estrella a la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu le dice a los hermanos. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? Porque nuestro Señor llegó, venció con todo poder, toda autoridad. Amados hermanos, nuestro Señor va a reinar con vara de hierro. Todos los ejércitos del mundo, todos los sistemas de gobierno que usted ve, todo lo que hay en este mundo que gobierna y reina será removido, amados hermanos. Imagínense el poder
y la autoridad que nuestro Señor tiene y trae, amados hermanos, y que te va a dar a ti y a mí si vivimos en obediencia a Él, en rectitud. Imagínate que vas a poder ir y pararte delante de estas naciones y les vas a decir: ustedes han sido injustos y usted recibirá el poder de reinar juntamente con nuestro Señor. Imagínese todos estos reyes, todos estos capitanes, todos estos que andan en caballo, estos ejércitos, estos jinetes, todos perecerán por el poder de nuestro Señor, porque han vivido en injusticia, burlándose de nuestro Dios. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear. Entonces esta gente se cree, amados hermanos. Son ciegos, tontos. Tal es el engaño, tal grande es el engaño, amados hermanos, de la bestia, que esta gente se atreve a pararse en el valle de Armagedón para enfrentar a nuestro Señor Jesucristo. Y vi a la bestia que engañaba a todos ellos, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y sabemos claramente, amados hermanos, que el que monta su caballo o que monta el caballo se llama Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Amados hermanos, por eso la palabra dice al que venciere, ¿verdad? A los que venzan, a los que no se dejen marcar, a los que permanezcan rectos, firmes, con el conocimiento de que nuestro Señor va a reinar, de que este reino de engaño y de mentira se va a hacer pedazos, amados hermanos. El reino de los cielos será establecido y nuestro Señor reinará por siempre y te dará poder y autoridad, como está escrito ahí, de la misma manera que Él tiene, amados hermanos. Porque vamos a regir las naciones con vara de hierro, como dice la palabra. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que fue de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquellos que montaban el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amados hermanos, la bestia y el falso profeta fueron arrojados al infierno, al lago que arde con fuego y azufre, en carne propia. Imagínense el dolor, ¿verdad? Con nuestro Dios no se juega, amados hermanos. Debemos ser firmes, rectos ante la presencia de nuestro Dios, estar apercibidos, estar llenos de su gracia, de su amor, de su perdón, en obediencia, viviendo en rectitud, sabiendo, amados hermanos, que estos engañadores van a venir, pero necesitamos, amados hermanos, estar firmes, vencer y sobre todas las cosas tener el conocimiento de esta palabra que está escrita aquí. Así que, amados hermanos, si no me ven ahí es que se supone que fuera este slide, así que aquí estoy.
esta es la enseñanza, ¿verdad?, de la victoria de Jesús y su recompensa, donde podemos ver aquí que la victoria de nuestro Señor Jesucristo y su recompensa de humillación a un rey todopoderoso, a un rey que le usurparon su reino, pero que él viene a retomarlo. Y que usted y yo, amados hermanos, vamos a tener el privilegio, el gozo de vivir en ese reino por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe, de la obediencia, del sometimiento a nuestro Señor Jesucristo, viviendo para Él en todo, amándole, respetándole y siendo siervos fieles y obedientes, amados hermanos, y juntamente con Él recibiremos recompensa, amados hermanos. Y hay una recompensa bien grande, ¿verdad? Y es que a nuestro Señor se le otorgará y se le entregará, ¿qué? Un reino. Y que dice que a su esposa se le ha preparado, amados hermanos. Y que dice que se le ha conseguido que se vista de lino fino. A su esposa, amados hermanos. A su reino. A los que viven dentro de ese reino, a los que estamos viviendo dentro de ese reino, ¿verdad? Muchos dicen es la iglesia. La esposa del Cordero es la iglesia. Esas son sugestiones. Lo podemos tomar de ese punto de vista. Lo podremos ver así. Pero vamos a dejar que la palabra hable, ¿no? Y esa es la enseñanza que yo les voy a estar trayendo la próxima semana. Y vamos a ver, por la palabra de nuestro Dios, quién verdaderamente es la esposa del Cordero. Así que, amados hermanos, yo voy a terminar esta enseñanza aquí. Espero que hayamos entendido, ¿verdad? Terminamos el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de ir al capítulo 20 porque tenemos que tener esta información, ¿verdad?, presente en nuestras manos. Y debemos, amados hermanos, seguir escudriñando la palabra del Señor porque esa es nuestra herramienta, esa es nuestra espada, esa es nuestra justicia, ese es nuestro todo, amados hermanos, para vencer, ¿no? Pues Jesucristo mismo es el verbo encarnado, ¿no? Es la palabra de Dios. O sea, tenemos el conocimiento de la palabra, sabemos cómo nuestro Señor piensa, sabemos cómo nuestro Señor ejecuta, sabemos cómo nuestro Señor nos habla, sabemos cómo nuestro Señor nos ama, sabemos cómo debemos de comportarnos cuando leemos las Escrituras. Así que, amados hermanos, no voy a seguir añadiendo más a este mensaje. ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta de que este micrófono no está conectado y que estoy hablando a través del micrófono de la computadora. Así que espero que se haya escuchado bien, que puedas apreciar, ¿verdad?, la calidad del audio. Pues sería algo difícil volverlo a regrabar. Así que mis disculpas, pero si se fijan, no está conectado. Así que esa se me fue. Estamos aquí disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Así que por lo menos estoy viendo que el volumen sí se está escuchando bien. Bien, mis hermanos, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos en este mensaje. Espero poder ver más personas, ¿verdad? Espero que la semana que viene no se pierda esto. Luis Santiago, que está allá, que a veces nos ve. Mi hermano, Dios te bendiga grandemente. Y cada vez que hago este mensaje desde el que voy a hablar, me acuerdo de ti. Tú eres un hombre de Dios, profeta. Yo te reconozco como profeta.
Y sé que muchas cosas de las que me hablaste en el pasado, hoy las estoy viendo. Sueños, visiones, palabras de Dios, las estoy viendo hoy. Y me arrepiento de algo que tú hiciste, de una cartita que me diste, y lo digo como testimonio, hermanos. Porque en esa cartita que este varón de Dios me dio tenía un mensaje escrito. Que por falta de conocimiento yo no le di mucha importancia. Y que ahora quisiera poderlo tener en mis manos para poder recordar y corroborar cierta información. Pero nuestro Señor es misericordioso, amados hermanos. Y la semana que viene vamos a hablar de ese tema. Así que los dejo ahí. Espero que se conecten. Dios me los bendiga. Bendigo a mi hermano Luis. Y vamos a orar porque quiero terminar aquí ya. No, voy a hablar algo que no debo de hablar porque no lo van a entender. Así que la semana que viene vamos a llenarnos de un gran conocimiento, amados hermanos. Que no se lo puede perder. Padre, te damos gracias. Gloria, honra, alabanza, exaltación. Tú eres misericordioso, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos grandemente, mi Dios. Permite, oh Dios, que podamos llenarnos, Señor, de tu amor, que podamos comprender, Señor, ese amor que tú diste por nosotros, Señor, y que nosotros podamos corresponderte para atrás. Permite, oh Dios, que seamos siervos fieles tuyos siempre, Señor. Que hagamos tu voluntad, Señor. No permitas que nos alejemos de ti. No permitas, oh Dios, que hagamos lo malo delante de ti, Señor. Por ninguna circunstancia, Señor. Permita, Señor, que seamos pecadores, Señor. Porque yo sé, Señor, que eso es lo más que te desagrada, Señor. Que haya desobediencia en nuestras vidas, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir en rectitud, porque muchas veces esa desobediencia es por falta de conocimiento, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a amarte siempre, a buscar tu presencia y a estar delante de ti en todo momento, Señor. Irreprensible, Señor, como nuestro hermano Pablo nos deja saber en sus escrituras. Te damos gracias, Señor. Ten misericordia a mis hermanos, Señor, que están en necesidad financiera, están en necesidades de salud, Señor. Permite, oh Dios, que puedan recibir, Señor, tus misericordias, tu amor, mi Dios. En el nombre de Jesús oro, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, me los bendiga el Señor grandemente y estaremos, ¿verdad? Ya las próximas semanas aprendiendo algo nuevo, grande, poderoso que bendecirá a tu vida. Así que bendiciones, mis hermanos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Bendiciones.